Bienvenidos a este gran pleito intelectual en el ring. Es un gusto tener gladiadores intelectuales, pensadores mentales, guerreros pensantes, porque al final de cuentas la propuesta es empoderar al ser humano, hacernos preguntas. Este es un proyecto transformador donde más que importante que el conocimiento es el aprendizaje, es aprender a pensar. Hoy el gran debate tiene que ver con un tema fundamental, las mayorías. ¿Siempre tienen la razón? ¿Las mayorías son las que hay que darles el voto último? ¿O qué pasa con las minorías cuando a lo mejor una minoría está de desacuerdo con la mayoría? A favor de que las mayorías siempre tienen la razón, tenemos a la gladiadora Lolkin Castañeda. Un aplauso para ella. Ella es defensora de los derechos humanos de las mayorías, psicóloga egresada de la UAM Xochimilco, máster en elaboración de políticas públicas contra la desigualdad por la UAP y el CIESA en estudios de la mujer, etcétera. Preside la OSC, muchísimas cosas. Bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Y en contra de que las mayorías siempre tienen la razón, un aplauso para el maestro Saúl Mandujano Rubio, catedrático de la UNAM, licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM, maestría en Derecho Electoral, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Listos, las reglas del juego son muy claras. El primer round es golpe al cerebelo. Queremos ver por qué piensas como piensas. ¿Cuál es tu hipótesis nula? Como diría un norteamericano, your statement of purpose. Después de 17 segundos la puedes interrumpir. Escúchense, porque esto no es un monólogo, es un diálogo. En el siguiente round, queremos ver dónde estuvieron los crímenes de la lógica de cada uno de sus argumentos para que digan, tú dijiste lo contrario, tú cometiste esta contradicción. Y ese es el siguiente round que se llama golpe bajo. Empezamos contigo. Apriete el botón. Bueno, las masas siempre tienen la razón, dado que se organizan alrededor de un caso que se convierte en una causa, y esto es por la búsqueda de derechos. A partir de esto surgen los movimientos sociales que tienen por objetivo, por supuesto, poner en peticiones concretas las respuestas a sus necesidades y problemáticas. A ver, yo aquí me parece que no comparto mucho el punto de vista. Hablaste de masas y no de mayorías, y yo creo que tenemos que empezar a plantear qué se entiende por mayoría. Este mecanismo, esta regla de las mayorías, es un mecanismo de toma de decisiones en grupo. Pero no quiere decir que el grupo que toma decisiones por mayoría no se equivoque. Yo creo que las mayorías son susceptibles de equivocarse. Sobre todo dependiendo... Bueno, desde luego, por supuesto que las masas definidas a partir de un movimiento social tienen un objetivo específico. Ese objetivo específico es la búsqueda del reconocimiento de un derecho que les ha sido negado, y que a partir de eso es que se organizan, se aglutinan y buscan una ruta específica para lograrla. Ahora, en el tema... Yo te quiero plantear un caso. Hay minorías que son mayorías. Piensa en una minoría parlamentaria que se junta con otras minorías parlamentarias y hacen una mayoría. Y votan una ley porque son mayoritarios. La pregunta es, ¿no se pueden equivocar? O sea, ¿no hay incluso factibilidad de impugnar esa decisión mayoritaria? En el marco jurídico mexicano, la Corte Suprema puede resolver controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad porque la mayoría se equivocó. Bueno, a mí me parece que desde luego de lo que estamos hablando es de un marco de justicia. En una masa organizada, las masas siempre tienen la razón, dado que están buscando los derechos, y esto robustece el marco de derecho incluso para quienes pueden estar en contra o para quienes pueden verles desde la indiferencia, excepto en el caso de los derechos humanos. En los movimientos sociales de derechos humanos, ahí no puede estar sujeto a la democracia, sino a la garantía. Hablas de justicia. ¿Te parece justo entonces proponer la dictadura de las mayorías? Una mayoría que se equivoca, que está mal informada, que está manipulada, toma una decisión y se le impone a la minoría. ¿Eso te parece justo? Bueno, no necesariamente, porque en realidad de lo que estamos hablando es de un marco de derechos. Es decir, si una ley está mal planteada y vulnera los derechos de terceras personas, eso es inconstitucional. Señoras y señores, un aplauso a este rollo teórico jurídico que lo bajaremos a casos concretos y específicos.
Tú tienes 24 segundos, no lo puedes interrumpir. Cada quien aquí, además de manejar el contenido de lo que dice, debe tener una estrategia del tiempo, que es el recurso más escaso y valioso. Aprovéchalo, dispara. Sí, me parece que tocaste un tema fundamental, el tema de los derechos humanos, pero ponte a pensar en una mayoría que está desinformada. Hace 2 días se publicó una encuesta nacional de lectura en México. Los mexicanos, el 40% no ha pisado una librería en su vida. Leemos 2.8 libros al año. Pasamos más tiempo viendo televisión que leyendo. Ese tipo de mayorías puede tomar decisiones sensatas, correctas, informadas. Se acabó el tiempo, un aplauso. Oye, ¿qué tienes en contra de que la gente te vea en la televisión? No, te estoy vacilando. Ahora vamos al siguiente round. El siguiente round es golpe bajo. Aquí se han dicho argumentos contra la lógica que se prestan a silogismos equívocos. Vamos a ver si realmente nos escuchamos. Si esto, además de ser un monólogo, es un diálogo. Ahora comenzamos contigo. Tienes 90 segundos. Lo puedes interrumpir una vez que sean 17. Dispara. Bueno, el tema de este programa habla de si las mayorías siempre tienen la razón. Y la palabra siempre, pues, excluye la posibilidad de equivocarse. Yo quisiera saber si las mayorías pueden o no equivocarse. Pueden equivocarse, por supuesto. Yo te preguntaría, una mayoría aplastante apoya a un dictador y está de acuerdo que el dictador, para brindarte seguridad, pase por encima de tus derechos humanos. ¿Esa mayoría toma una decisión correcta bajo ese esquema? Bueno, desde luego son dos planteamientos distintos. Uno es el de un dictador que está pasando por encima de los derechos humanos y dañando derechos de terceras personas, lo cual no es el marco de referencia al que estamos haciendo alusión en este momento de movimientos de masas, de movimientos sociales. Y en ese sentido, bueno, son dos cosas distintas. Es decir, no se trata de que los movimientos sociales o las masas pasen por encima del marco de derecho. Pero repito otra vez este tipo de cuestionamiento, o sea, siempre tienen la razón. Se está discutiendo una ley en este momento, incluso una ley que tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones. Y se ponen de acuerdo 2 partidos políticos en la cúpula del partido y toman una decisión mayoritaria por el voto parlamentario. No se pueden equivocar y pasan por encima de la minoría, que es una minoría pensante, que razona, que tiene un planteamiento correcto de por dónde debe ir la ley y no le toman en cuenta porque son mayoría. Bueno, aquí me parece que vuelvo al punto. De lo que estamos hablando es de masas organizadas con base en un objetivo de derecho. Y eso, en un marco de justicia, no puede transgredir los derechos humanos ni los derechos de terceras personas. Sí, las organizaciones y los movimientos de masas siempre tienen la razón, dado que sin ellas no habría cambios sociales. Y esto significaría que los sistemas... Pero aquí mucho cuidado, no vayamos a confundir la regla de la mayoría con un sistema democrático, porque el hecho de que la democracia, la regla de la mayoría es simplemente uno de los instrumentos, pero ni es mayoría democracia, ni la democracia tiene que confundirse con las mayorías. Este tipo de decisiones de masas no implican necesariamente un sistema democrático. No, desde luego, nuevamente hay que ir haciendo un sesgo en las claves de lectura. Por supuesto, cuando hablamos de democracia, la democracia no implica a todas las mayorías, sí a las mayorías calificadas con base en las reglas de ese elemento democrático, de tal forma que todo tiene un sesgo y una mirada de acuerdo a la clave con la que está siendo planteada. Sin embargo, reitero, los movimientos sociales y los movimientos de masas con este objetivo como base son los que generan cambios en nuestra sociedad y robustecen el marco de derechos. Se ha acabado su tiempo, un aplauso, por favor. Tiene 6 segundos que equivalen a 3 palabras de más de 4 vocales. Vas. Una mayoría con sesgo es una mayoría que se va a equivocar seguramente. Te quedan 2 segundos. Y se acabó. Bueno, se acabó. Un aplauso a los dos. Vamos ahora con nuestro distinguido jurado calificador. El mandato que ustedes tienen es, por favor, compartirnos, no si a lo mejor están a favor ex ante, desde antes del debate, de una u otra persona, sino cuáles fueron los golpes mejor dados, las omisiones. Preséntense y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Empezamos contigo. Gracias, soy Diana Arteaga, soy abogada y soy catedrática en la UNAM. Desde mi punto de vista y considerando cómo manejaron ambos el tema, Saúl es el que lo manejó un poco mejor.
ya que estuvo en contra de todo lo que ella manejaba, de lo que eran las masas. Él, como decía, es mayorías, no masas. Él también manejaba los derechos humanos. Ella también indicaba que una mayoría con sesgo, y bien lo dijo Saúl, una mayoría con sesgo siempre se va a equivocar. Muchas gracias, bienvenido, qué gusto. Vas. Julio Brito, editor de Crónica. Yo también pienso que el que presentó mejor el caso fue Saúl, aunque sí hay que decir que faltaron dos temas fundamentales. El primero de ellos, distinguir entre qué es mayoría y qué es masa. Una cosa es masa, que los vemos nosotros en los sindicatos y en todas estas agrupaciones amorfas, pero siempre que llevan un líder. Y otro que es la mayoría, hablando de mayorías electorales. Es una situación totalmente diferente y que se pueden equivocar, sin lugar a dudas que se equivocan. Sí, acuérdense que Barrabás le ganó en el juicio a Jesús, ¿verdad? Y todo el mundo dice que es la gran equivocación. Vas, por favor. Mi nombre es Daniela Austarán, yo soy diseñadora industrial y empresaria. Trabajo con comunidades en Chiapas y en diferentes lugares de la República. Bueno, en cuanto al debate, me parece que Saúl tuvo puntos más claros y en general fue muy puntual en lo que decía. Entiendo la parte de la que tú hablas, porque bueno, yo trabajo con una minoría, por así decirlo, pero sí me parece que Saúl está siendo muy claro. Hola, ¿qué tal? Soy Giovanna Romo y soy actriz en TV Azteca. Y con respecto al debate, también creo que Saúl fue como más claro, más preciso con su argumento y diferenciaba lo de las masas y las mayorías. Entonces, yo en esta ocasión estoy con Saúl. Todavía tienen tiempo de reponerse con las personas y ellos no son una muestra significativa de la nación, ni mucho menos, así es que no se desmotiven. Yo tengo una pregunta o dos o tres comentarios breves para cada uno de ustedes. Primero, tú de repente en tu argumento decías, espérate, hay una excepción. Si las mayorías afectan los derechos humanos de una sola persona, entonces hay que basarnos en la ley y hay que seguir la ley. Pero siguiendo un paso adelante hay leyes que también son equívocas. No me voy a meter en el tema de que siempre alguien no se equivoca porque ese hasta argumento como programa televisivo pues ya empieza mal, porque el siempre no existe. Pero bueno, la pregunta que yo te haría es, hay leyes y hay sistemas como el nazismo, donde la norma absolutamente iba en contra de los gitanos, de los judíos, de los comunistas, de los homosexuales, del otro. Y la minoría tenía que padecer el proyecto de una ley que era derecho positivo vigente y de una mayoría que estaba muy equivocada. En ese tipo de casos es cuando hay que darnos cuenta que por encima de la democracia, no importa si está conformada por la mayoría o por la totalidad, las minorías siempre deben de ser muy respetadas. Entonces la pregunta que te hago es, ¿estamos de acuerdo? Que sí, por supuesto, antes de la equivocación o no la equivocación de las mayorías, hay que preocuparse por las minorías. Pregunta número 2. Hemos conocido a gente como Galileo, como Giordano Bruno, como Baruch Spinoza, como Einstein, como Darwin, que afortunadamente iban en contra de las mayorías y nos demostraron al mundo lo equivocado que estábamos. Entonces, olvídate de un derecho parlamentario, de una vida de la política pública, de una vida intelectual. Los iconoclastas, los rebeldes, muchas veces le han demostrado a la mayoría y al todo que la Tierra no es la que circulan sobre ellos los planetas, sino que le damos nosotros la vuelta al Sol y nos han cambiado el paradigma. Ojo, contigo aprendí, no, ya. Contigo lo que me sorprendió es que no pusieras y aterrizaras casos, la tenías muy fácil. Si ella te dice que las mayorías nunca se equivocan, ¿por qué no le has explicado y por qué no nos das ejemplos de tantas veces que las mayorías con la etapa de Stalin, con las mayorías con la etapa de Hitler, con las mayorías con la etapa o por supuesto de N número de personas como Mao Zedong, se han equivocado? Y tú puedes demostrarle claramente a cualquier persona que te diga siempre tiene la razón, no debatir, el tema no es si es masa o si es mayoría. Who cares? ¿Qué importa? El tema es que es tener la razón y no equivocarse. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo podrías aterrizar para ponerle un buen golpe a este argumento? Porque simplemente con el siempre la tenías ganada. Señoras y señores, ustedes tienen 30 segundos sin interrupción.
nadie los va a interrumpir, para contestar los comentarios de su servidor o del distinguido jurado calificador o simplemente decir lo que quieran, porque este es un espacio para ustedes. Ahora empezamos contigo, porque ella empezó, tendrá el derecho final de terminar. Vas. Bueno, retomo, y no el ejemplo que señalas, Andrés, de Mao Zedong, no, simplemente Nicolás Maduro, un personaje contemporáneo que ganó una elección hace un año y que ha venido pasando por encima de los derechos humanos de los venezolanos, y la mayoría de los venezolanos, esperando la dádiva, un programa social, votan y lo siguen apoyando. Me parece que es una mayoría que no es pensante y que no es una mayoría que razona. Y efectivamente, las mayorías y las masas tienen una naturaleza y un contexto diferente. Un aplauso, por favor. Es un debate si no sean pensantes o no, ya lo platicaremos, a lo mejor dentro de las circunstancias que el contexto es la información que tienen a su servir. Claro. Sí, compartirte y compartirles a todos, les recomiendo mucho que busquen en Google y que empecemos a trabajar un tema fundamental que has tocado que se llama democracia. No es el golpe de Estado, sino es una democracia que hace un golpe de Estado. Muchas gracias. 30 segundos, democracia, vas. Sí, desde luego me parece que la Alemania nazi nos deja una enseñanza muy importante. En ese momento no había un principio de derechos humanos y es tras la conclusión de la guerra que surge esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice a todas las personas todos los derechos en las mismas circunstancias. Cuando yo estoy hablando de masas, estoy hablando de movimientos sociales y ahí, por supuesto, en la búsqueda de derechos. Un aplauso, por favor. Pasaste bien ese balón, aunque hay derechos que nosotros sabemos y valores morales que independientemente de la ley existen. Pero te agradezco mucho, les agradezco mucho. Es un placer haber compartido con ustedes este panel y, por supuesto, este es un programa para usted, con usted, por usted. Quédese aquí en su barrio de opinión, Canal 13. Buenas noches. Thank you.